Veamos este ejemplo del tema de gases ideales del 2-2019, segunda opción. Una muestra de gas ideal a una determinada presión y cierta temperatura ocupa un volumen de 5 litros. Entonces, el volumen 1 son 5 litros. Halla el volumen en litros que ocupará. Bueno, segunda situación entonces, el volumen 2 es la incógnita, que ocupará dicha muestra de gas si la presión disminuye a la tercera parte de su valor. Entonces, aquí hay una presión 1 y estas partecitas son las claves, las que tienen que entender. Y entonces al otro lado dice que la presión disminuye a la tercera parte. Entonces, esa es la interpretación que tienen que hacer, que la presión 2 va a ser igual a la tercera parte de la presión 1. Esto es lo que a veces más nos cuesta interpretar. Entonces, dice que como ha disminuido a la tercera parte de su presión inicial, si la presión inicial era P1, entonces la presión 2 va a ser igual a la tercera parte de la presión 1. Eso que quede claro. Y la temperatura se incrementa al doble de su valor absoluto. O sea, su valor absoluto está en grados Kelvin, en kelvins, ¿no? Entonces, y la temperatura se incrementa al doble, dice. Bueno, entonces aquí hay una temperatura 1 y aquí la temperatura 2 va a ser dos veces la temperatura 1. Ahí está, esa era la clave, que la segunda temperatura se duplica, entonces va a ser dos veces la temperatura 1. Hasta ahí, miren, hemos sacado los datos y ahora es muy fácil. Aquí no hay masa, aquí no hay densidad, nada. Simplemente vamos a utilizar la ecuación combinada, presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2. Entonces la presión 1 es simplemente P sub 1, el volumen 1 nos da 5 litros, la temperatura 1 es simplemente T1, igual la presión 2, aquí esto está importante, es un tercio de la presión 1. El volumen 2 es la incógnita, es lo que vamos a calcular. Y abajo la temperatura 2 es 2T1. Entonces aquí le pongo en vez de temperatura 2, 2T1. Y fíjense qué es lo que va a ocurrir. Fíjense cómo presión 1 con presión 1 se va porque todo es multiplicación. Y la temperatura 1 con la temperatura 1 también se va. Para despejar el volumen 2, entonces el 2 sube a multiplicar, va a ser 5 por 2 y el 1/3 va a pasar a dividir. Entonces sobre 1/3 es igual a volumen 2. Entonces aquí son 10 sobre 1/3 es igual al volumen 2 y haciendo medios y extremos, el volumen 2 en los extremos es el 10 y el 3, va a ser 30. ¿30 qué? 30 litros. Tenemos inciso A.